Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Agrario del día domingo 17 de enero del año 2021. Continuamos con el tema de las justificaciones históricas, mencionar pretextos históricos por los cuales hubo la apropiación de tierras por parte de la colonia española. ¿Qué otros argumentos también esgrimieron los españoles para justificar este despojo que hicieron de la tierra de los aztecas? Entre otros argumentos justificantes que han elaborado diversos autores, se puede mencionar el derecho de conquista que estaba vigente en esa época como un principio de derecho público y derecho de gentes, lo que se conoció después como el derecho internacional. Esta materia ya la llevaron ustedes, derecho internacional público. Y por segundo, otra justificación era el derecho de ser los primeros ocupantes provenientes del derecho romano, específicamente sobre las tierras deshabitadas. Sobre este tema conviene recordar algunos criterios significativos, entre los que encontramos el del enciclopedista francés Juan Jacobo Rousseau, que hizo su obra El contrato social, que él decía que era indispensable para que pudiera haber este derecho, que hablamos del derecho romano sobre la ocupación de tierras deshabitadas, que se presentaran condiciones específicas en orden de prioridad, tales como que el terreno no estuviese ocupado por otro. Si estaba ocupado, estaban los aztecas en este caso. Que se ocupase solo la parte indispensable para la subsistencia y que dicha ocupación se materializara mediante el trabajo y el cultivo. Una interpretación de este tipo sería aplicable tanto al español como al indio, siempre relativo a las tierras que no estuvieran ocupadas y en pleno aprovechamiento, como de hecho existían en abundancia. Otro argumento, podríamos decir como argumento C, de esta última parte que estamos hablando, de estas justificaciones o más bien pretextos, está el derecho de posesión y la prescripción adquisitiva del dominio, argumento que obviamente necesitó el transcurso del tiempo para poderse plantear. Puede ser que la prescripción positiva o prescripción negativa es un modo de adquirir la propiedad, pero únicamente tiene que ser, uno de los requisitos está el transcurso del tiempo. Actualmente estas figuras existen, una son 5 años y la otra son 10 años de mala fe. Entonces la prescripción únicamente podía ser a través del tiempo. Y la última era el pretexto, la justificación, la colonización, que es la combinación de todos los elementos anteriores, especialmente la posesión de la tierra. La colonización en América, lo que iba a ser la Nueva España, o sea, la colonia, que ahora vamos a pasar a analizar. Bueno, ya entraron los españoles, ya conquistaron, ya vencieron a los mexicas, los aztecas, estamos hablando de 1521. Ya después de esa fecha, ¿qué fue lo que pasó? Va a arrancar lo que es la colonia, la etapa de la colonia, que duró 3 siglos, hasta que se consumó la independencia de México en 1821. De 1521 a... Y realmente los aztecas, por lo que se tiene conocimiento, fíjense, salieron de Aztlán, no se llama aztecas, vinieron de Aztlán, no se sabe hasta hoy dónde está ese lugar, pero se llama el lugar de las garzas, guiados por su dios Huitzilopochtli, incluso está representado por un colibrí, Huitzilopochtli, para que buscaran la tierra prometida, donde encontraran en medio de un lago, sobre un nopal, un águila devorando una serpiente. Hasta eso no está todavía comprobado que así fue que encontraron, pero se establecieron en lo que era el Valle de México. Pero cuando llegan, no crean ustedes que lo que todo el valle estaba desocupado.
cual habían otras culturas. ¿Qué fue lo que hicieron? Los mandaron a la orilla del lago, donde estaban las culebras, los animales monstruosos, porque pensaron que ya no iban a aguantar y se iban. Pero no, se quedaron. Y vean ustedes que en 1319, aproximadamente cuando llegaron, cómo se forjó un imperio azteca, pues hay una triple alianza que tenía México Tenochtitlan, pues México Tenochtitlan, pues son mexicas, los aztecas que llegaron a México Tenochtitlan, son mexicas, no dejan de ser aztecas, porque fue un grupo que se separó de los aztecas de Aztlán. Bueno, de 200 años prácticamente estuvo esta cultura, si lo vemos, porque entran los españoles a conquistar. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vamos a empezar con la colonia. ¿Hay alguna pregunta de los antecedentes europeos, lo que pasó con el Papa, las bulas, y cuáles fueron los pretextos legales por el cual los españoles empezaron a apropiarse de las tierras en la conquista? ¿Hay alguna pregunta? Kenny, Linda, Sergio, Jessica, ¿alguna pregunta hasta aquí de este tema? Kenny, Linda, Sergio, Jessica. Ninguna, profe. ¿Está claro cómo se está explicando para que vayan ustedes ubicándose en el tiempo? Ok, perfecto. Seguimos. Vamos a empezar la época de la colonia. Ya estamos hablando de la colonización. En virtud de que por otros compromisos, tales como la reciente reconquista de la península ibérica, el erario real se encontraba agotado. O sea, las arcas de la corona estaban out. No había dinero. O sea, vean ustedes, comentan que los reyes de España, Isabel y Fernando, tuvieron que empeñar hasta sus alhajas para poder costear el viaje a Córdoba. Por eso vieron ustedes que cuando vieron que había oro, minas, les convino, porque el metal que salía de la Nueva España era el que servía, independientemente de que empezó a tener circulación en la Nueva España, era el metal de la moneda en España. ¿De dónde venía el metal? Pues de México. Bueno, por ello y agravada su situación por no haber recibido los beneficios esperados, la corona española debió permitir la participación en el proceso de conquista de la Nueva España de capitalistas privados que pretendían invertir para luego obtener sustanciales ganancias. Igual sucedió con respecto a los conquistadores y sus tropas, quienes se aventuraron más por el deseo de recompensas que por el de salarios. Como los minerales preciosos estaban reservados para la corona, el pago por sus servicios asumía básicamente dos formas: concesiones sobre las tierras y sobre los indios, y elementos que por lo demás abundaban, que a los nuevos pobladores se les den tierras y solares y encomienden indios. Vamos a ver aquí la figura de la encomienda, que es el antecedente a las haciendas. La encomienda es una institución, podemos decir que es también de la esclavitud, porque a X español conquistador se les daba un grupo de indígenas para efecto de que le trabajaran a él, a cambio de que él los educara en la fe católica y además les enseñara buenas costumbres. Pues, tenían a gente pues, a su servicio, pero la condición era esa: evangelizarlos, enseñarles evangelio, buenas costumbres. Pero eso fue el antecedente de las haciendas, porque las haciendas se volvieron empresas, grandes empresas. Ya ven ustedes que en la época porfiriana, lo de Nequén, el oro verde, como se le llamaba, fue la época dorada que hubo en Yucatán. Y ustedes han existido hasta hoy rescate de las haciendas de Yucatán, y hay haciendas grandes, haciendas abandonadas, a pesar que ha habido rescate.
Pero un ejemplo de ella, a la entrada de Mérida, está la hacienda aquella, que es un restaurante. Vean qué bonito es, imagínense ustedes en la época de su esplendor. Y les recomiendo la película si quieren ver cómo funcionaba una hacienda, con un hacendado y qué dura era la vida allá. La de Ignacio López Tarso, llamada La Casta Divina, que fue filmada en Yucatán, y se ve cómo entra Salvador Alvarado en 1914 en Yucatán, y tenía la consigna de ahorcar a cuanto hacendado hubiere, pues porque la vida de los peones en las haciendas era muy triste, era prácticamente esclavos, era cuando existían las tiendas de raya, que pues, rayaban, ahí viene el mote, de que te podían adelantar dinero para que te emborracharas, maras, para los que vivían con sus familias en las haciendas, pero te enredabas con el hacendado hasta por varias generaciones. No ibas a poder pagar y pues iba a tener que pagar tu hijo o iba a pagar tu nieto. Pero bueno, esto se acabó. Eso fue, qué bueno que esto se acabó y las cosas fueron cambiando. Todo eso derivado de la evolución. Bueno, también hay que reconocer que al incorporar la institución de la propiedad privada de la Nueva España, le otorgó de origen un carácter social, ya que para concederla mediante merced, esa palabra merced, cuando ustedes escuchen merced, son concesiones de tierras que daba la corona a los conquistadores, como una recompensa, si lo quieren ver así, solamente que esas tierras tenían que confirmarle sus títulos la misma corona. Para que aquí es, si ustedes se dan cuenta, ok, ya le quitaron sus tierras a los indios bajo cualquiera de los pretextos que vimos en clase. Pero necesitaban ahora los españoles con que iban a justificar su propiedad. Si ya son mías, ¿cómo lo justifico? No tengo documentos. Bueno, es lo que vamos a ver, cómo vino el repartimiento de tierras en la Nueva España, o sea, durante la colonia, y en qué consistía cada una. Por eso cuando hablamos de las mercedes reales, mercedes es un nombre femenino, pero las mercedes reales, pues eran esas concesiones que daba la corona como premio, como recompensa a los conquistadores españoles. Bueno, esta merced pedía que para que te la pudiera dar la corona a ti, conquistador español, tenías que tener la residencia y además tenías que cultivar la tierra, so pena de revocación. Que si no era así, pues te podían revocar esa merced. La ley primera de Indias, acuérdense que hubo lo que se llamó el derecho indiano, las leyes de India que se legislaron precisamente para que vivieran en la Nueva España, y además las Indias, porque pensaban que había llegado Cristóbal Colón a las Indias, del 18 de junio y 9 de agosto de 1513, donde Fernando V indica, porque vuestros vasallos salienten al descubrimiento y población de las Indias y puedan vivir con la comodidad y conveniencia que deseamos. Es nuestra voluntad que se pueden repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerías y peonías, y habiendo hecho en ellas su morada y labor, y residiendo en aquellos pueblos 4 años, les concedemos facultad para que de allí en adelante los puedan vender y hacer de ellos a su voluntad libremente como cosa suya propia. Aquí son los primeros antecedentes bien de la propiedad en esta ley primera de Indias del 18 de junio y 9 de agosto de 1513, cuando todavía no se consumaba la conquista, pero ya había la ley donde ya les estaban dando la oportunidad de hacerse de unas tierritas, como se les podía decir, pero de qué manera, como ya lo vimos, como ya les expliqué,
durante esta clase. Bueno, la jurista que ya habíamos visto en la clase pasada, esta Marta Chávez Padrón, ella clasifica los diversos tipos de propiedad de la época colonial en básicamente 3 categorías. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Las que constituían propiedad individual, y la intermedia y la colectiva. En razón de su practicidad, tomaremos su clasificación, a la cual hemos efectuado algunos cambios para que refleje aún más la realidad, o sea, estar más apegados a la realidad. Tenemos la primera clasificación de las tierras, o sea, lo que existía, la tenencia de la tierra allí en la colonia, como la propiedad de tipo individual. Y vamos a dar inicio con lo que habíamos mencionado, con las mercedes reales, que eran las concesiones de tierra que daba la corona a los españoles por haber participado en la conquista. Según esta jurista, nos dice que las mercedes reales, que eran concesión de tierras a conquistadores y colonizadores, generalmente con carácter provisional y sujetas a la ulterior confirmación por parte de la misma corona. Los concesionarios debían acreditar los requisitos de residencia y cultivo, y no obtenían una extensión territorial específica. Al hablar de sentido amplio, nos referimos a las concesiones que la corona efectuaba en forma general, sea en forma directa o por medio de sus legítimos representantes. Estamos hablando de las mercedes reales, así se les llamaba a este tipo de tierras. Después teníamos otro tipo de tierras que eran las denominadas caballerías. Ustedes escuchan caballerías, pero hablaban de caballos. Bueno, era una medida de tierra que se mercedaba. O sea, cuando escuchen ustedes la palabra mercedaba, que se daba en merced, como recompensa, el merced, se mercedaba a un soldado de caballería. Aunque hay varias opiniones, generalmente se acepta que su superficie era de 300 hectáreas. No estaba pequeña extensión de terreno, 300 hectáreas. Después tenemos otro tipo de tierras llamadas las peonías. Se dirán, bueno, que son de peón, peonías. Era una medida de tierra que se mercedaba a un soldado de infantería. Era una quinta parte de la caballería. Una quinta parte, estamos hablando de 300, lo dividimos en una quinta parte, entre 5, serían 60 hectáreas. 5 por 6, 30, serían los 300. Después tenemos otro tipo de tierras llamadas suertes. Suerte, así como cuando dice usted, tuve suerte en un premio en Melate. Bueno, las suertes. ¿Qué eran las suertes? Era un solar que servía para la labranza, que se destinaba a cada colono, que se integraba a una capitulación. Ahora vamos a ver qué son las capitulaciones. Generalmente con una superficie de 10 hectáreas. Después tenemos la figura, como vieron ustedes en derecho civil, los contratos, la compraventa. Este mecanismo, la compraventa fue un mecanismo, fue muy poco utilizado al comienzo de la conquista, pues todavía no tenían los títulos, lógicamente. Los títulos se fueron dando conforme fue pasando el tiempo. Sin embargo, aumentó su importancia junto a la consolidación de la colonia debido a la permanente escasez de los fondos reales. En cierta forma, las confirmaciones vinieron a constituirse en compraventas posteriores a la ocupación inicial. ¿Qué son las confirmaciones? La confirmación, ustedes confirman algo, es, por ejemplo, es ratificar, se dice a una persona, oye, nos vemos a las 6 de la tarde hoy, sí, confírmame que vas a ir, o sea, ratifícame que así va a ser. Bueno, lo que eran las confirmaciones en el aspecto
jurídico español. En primer término se constituyeron lo que se llaman las confirmaciones, gracias a la validación final de las mercedes reales. O sea, la validación final. Ya le dieron a los españoles sus terrenos por vía de la mercedes real, ya les confirmaron su título, ya se fueron expedidos, efectivamente están cumpliendo, tienen la residencia, la están trabajando, por lo tanto, tienen su derecho y tienen aparte la confirmación de que vean que así cumplió los requisitos. Posteriormente, también se aplicaron en favor de quienes carecían de un título legal debidamente expedido y fundado, o que su título fuera defectuoso, que contuviera datos erróneos, o finalmente para aquellos que con títulos legales y correctos poseyeran excedencias, es decir, superficies añejas que superan a las amparadas por dicho título. En su síntesis de esta semana, que ya está en plataforma para que ustedes vean, es la síntesis de esta clase, cuando terminamos lo que fue, antes de entrar a los artículos, los otros 40 artículos de la ley agraria, me habla de lo que eran las demasías. Las demasías eran aquellos terrenos que no estaban amparados por tu título. Si tú decías, tengo yo 1 hectárea y tenías un metraje excedente, pues eso no lo amparaba tu título, eran las demasías en esa materia. A eso es lo que se está refiriendo esta figura de las confirmaciones. También tenemos lo que es la prescripción. Ya habíamos tocado hace un momentito lo que era la prescripción. Es un modo de adquirir la propiedad. Es una forma de adquisición de la tierra que servía como fundamento para promover en su oportunidad la composición, o la llamada composición, o llamada regularización de las tierras. Era lo que es la prescripción. Bueno, eso fueron las propiedades de tipo individual. Vamos a entrar ahora a las propiedades de tipo mixto. Está lo que es la composición, que acabamos de mencionar, que es mediante la ley 20ª, o sea, la 20, de 1589, del rey Felipe II, instituyó las composiciones con dos fines primordiales. Por un lado, la regularización de la tenencia de la tierra, que ordenara el caos que había respecto al problema de la tierra, pues a pesar que había el reparto como se está indicando, pero eso no evitaba que había el caos de gente que se quería, como dice la chaviza, ¿no? Se quería agandallar los terrenos a la mar, y siempre entre los mismos españoles. Pero por eso esta ley venía a tratar de que ese caos, esa revuelta que había, pues pudiera terminar para dar certeza jurídica a lo que se refería al reparto de tierras que estaba haciendo. Y además permitiera un mayor y mejor control para los efectos impositivos, y por el otro, la obtención de beneficios económicos adicionales. Las composiciones podían ser promovidas por quienes poseyeran excesos de tierras con respecto a su título, los que tenían su demasía, como les dije, si tenían 1 hectárea, tenían un metraje de más, pero su título le amparaba 1 hectárea, pues eso se podía considerar para una composición, porque es un excedente de tierra. Dice, para quienes no la tuvieran y estuvieran en posesión de tierras o que el título fuere defectuoso. Tenían derecho a promover la composición, tanto los particulares sobre su propiedad individualizada como las comunidades con respecto a sus posesiones colectivas. Otro tipo de tierra mixta está lo que hace un rato les mencioné, que eran las capitulaciones. Las capitulaciones, ¿qué eran? Eran concesiones a empresarios que la corona otorgaba con el fin de colonizar ciertos territorios o fundar una población a cambio de entregarles en propiedad determinada cantidad de tierras. Bueno, con la finalidad de colonizar. También tenemos la figura que era la reducción de indígenas, que los fueron aislando en poblados
estaban para concentrarlos en determinadas comunidades y no se estuvieran mezclando con los españoles, con el fin de facilitar el control y administración de los numerosos grupos indígenas, así como su evangelización. La corona, a mediados del año de 1500, ordenó la reducción de los indios, esto es, su concentración en determinadas áreas o poblaciones. La legislación especificaba que este proceso debería realizarse sin la generación de conflictos, siempre de acuerdo con la voluntad de los indígenas, o sea, de los afectados, a la vez que prohibía que dicha institución fuera utilizada para despojarlos de sus tierras. Suponemos que las reducciones sirvieron de modelo al gobierno de Estados Unidos para crear lo que hoy se conoce como sus reservas. Como ustedes saben, Estados Unidos no mestizaje, tiene sus reservas para conservar algunas de ellas bueno, los indios que no mataron, los que sobrevivieron. Ustedes ven la reserva Apache en Estados Unidos, conservan sus costumbres, su cultura, aunque ya no van a estar vistiéndose como antes, pues ya se viste, pero pueden seguir usando su penacho o su pelo largo o alguna pintura, como pueden ver ustedes en la película cuando está ambientada la película es la etapa moderna, pero se está llevando a cabo en la parte desértica de un estado, y aparece de repente una persona de la cultura apache, sea los Sioux, un Comanche. Los Comanches eran los más talentosos. Pues bueno, ahí ven ustedes que la persona pues tiene pantalón, zapatos, pero no muy propios, un pantalón, zapatos, chaleco, tiene las plumas también cruzadas o tienen un penacho. Incluso se venden como souvenirs, como recuerdos cuando van los turistas, precisamente también cosas también de esas culturas, como puede ser hasta los penachos. Acuérdense ustedes que hasta un grupo musical, Village People, que estuvo a finales de los 70, principios de los 80, que antes que desapareciera la música disco, uno de ellos era Village People, gente de la villa, que estaban personificados por cada uno de los tipos de ciudadanos que existen, y ahí había un apache, pero sí estaba vestido como apache porque tenía hasta su taparrabo, su penacho y su taparrabo. Y era una personificación del tipo de sociedad que había en Estados Unidos. Había un motociclista, uno vestido de motociclista, uno vestido de vaquero, uno vestido de obrero, otro vestido de apache, uno vestido de soldado, otro vestido de cantante vestido de policía, o sea, de patrullero. Eran los distintos, vamos a poner, trabajos, vamos a decir, de distintos tipos de personas que constituyen la sociedad en Estados Unidos. Entonces, voy a repetir, un apache. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí que estamos viendo hasta la reducción de indios? Ahí en Estados Unidos, cuando hablan de reducción de indios, pues porque se exterminaron. Acá no, los mandaron a unas poblaciones para que no se estuvieran mezclando. Y lo que quedó en Estados Unidos, pues dicen que sirvió de inspiración en Estados Unidos para que pudieran hacer lo que se llamaban sus reservas. Bueno, tenemos ahora la propiedad de tipo colectivo. ¿Qué es la propiedad de tipo colectivo? Tenemos en primer caso, lo que vimos en la clase pasada, lo que era el fundo, pero aquí es el fundo legal. Ok, adelante, Linda, no hay ningún problema, nada más ve que ya hayas asentado tu asistencia, por favor, si vas a ir a trabajar, por favor. No se les olvide, antes que se retire Linda, de que la próxima semana hay examen, es el examen parcial,
¿Qué van a estudiar? Todo el material de la primera y segunda semana. Ya lo que vamos a ver en la semana 3, pues ese material se va a entrar para el examen final. Y lo que vamos a ver va a ser para el cuestionario, el tercer cuestionario de la semana 3. Por lo tanto, ¿qué van a estudiar? Ya tienen en plataforma su síntesis, que van a estudiar, también tienen su glosario, que van a leer de la letra D en adelante. Ahí están las instrucciones ahí. Y aparte tienen su ley agraria, que tienen que estudiar del artículo 41 al 80. Entonces, que estamos viendo 40 artículos por clase, pues son 200 artículos, del 41 al 80. Ya tiene prácticamente todo su material, tiene lecturas sugeridas, hay un video que también subí como material de apoyo, puede checar. Tienen la biblioteca virtual de nuestra universidad a su disposición, tienen imágenes alusivas a lo que les estoy explicando, para que se puedan ustedes formar una idea con imágenes y aparte con definiciones de lo que les estoy explicando, y vayan formándose la idea cómo era la situación de las tierras con la conquista de Napoleón. ¿Ok? Para que tengan, y por favor, no se les olvide su asistencia, checarla. Bueno, el fondo legal. ¿Qué era el fondo legal? Era un terreno donde se asentaba la población, consistente en el casco del pueblo, con su iglesia, edificios públicos, plazas y casas de los pobladores, con una extensión de 600 varas a los 4 vientos a partir de la iglesia ubicada en el centro. Esta medida, o sea, lo que es la vara, está ¿a cuánto equivale una vara? En metros cuadrados. Está también asentado, lo encontré y se les puse para que tengan una idea de cuántos metros cuadrados nos estamos refiriendo cuando hablamos de las 600 varas. Esta medida tiene una importancia significativa en el nuevo derecho agrario para los efectos de la acción de restitución. El ejido y la dehesa. ¿Qué es el ejido? Que también vimos en la clase pasada. ¿Y qué es la dehesa? D-E-H-E-S-A, dehesa. El ejido español era una superficie ubicada a la salida de los pueblos para solar de la comunidad. La dehesa se localizaba igualmente y servía para el pastoreo del ganado de la población. Ambas eran de aprovechamiento colectivo y no podían ser enajenadas. En la Nueva España se fundieron los dos cuerpos para constituir lo que es el ejido actualmente, que conservó la explotación comunal, la inembargabilidad y la inenajenabilidad. Este concepto de ejido subsistió prácticamente hasta nuestro siglo, en el que debido a la legislación en vigor, se le dio el nombre de ejido a la entidad titular de tierras y derechos. Entidad titular de tierras y derechos. Específicamente fue Álvaro Obregón, el expresidente Álvaro Obregón, quien le llamó con ese nombre en su ley de ejidos del 28 de diciembre de 1920. Álvaro Obregón, por eso asesinan a Carranza, los 4 últimos meses Adolfo de la Huerta, termina la administración de Venustiano Carranza, el 1 de diciembre entra como presidente Álvaro Obregón, y a los 27 días, siendo presidente, promulga su ley de ejidos, y por eso en esa ley de ejidos él le da el concepto a esta figura que les acabo de mencionar, del ejido español, y queda como, les voy a volver a repetir, este concepto de ejido subsistió prácticamente hasta nuestro siglo, en el que debido a la legislación en vigor, se le dio el nombre de ejido a la entidad titular de tierras y derechos. Esto está previsto en la ley de ejidos del 28 de diciembre de 1920. Nuestra primera ley agraria fue de 1915. La ley agraria que tenemos, como ustedes podrán ver en el material que tienen en plataforma, es de 1992, como les mencionaba en la clase anterior, en que hubo una reforma en la época de
Carlos Salinas de Gortari para efecto de modificar lo que era el artículo 27 constitucional y el artículo 4, que vimos también en la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta acá respecto a lo que es el ejido y la dehesa? Kenny y compañía. ¿Alguna pregunta, duda que tengan, algo que quieran saber respecto en aquella época que estamos hablando de la colonia? Pregunto. Continuamos entonces. Con el tema. Hay otra también figura que se le llamaba bienes de propios. Bienes de propios, también de origen español. Esta institución reúne las características de lo que vimos en la primera clase, el altepetlayi. Esta figura que vimos de la tierra de los aztecas es parecido, ya que su aprovechamiento se dedicaba a sufragar los gastos públicos, el altepetlayi, los gastos de palacio. Los bienes propios integraban el patrimonio de los ayuntamientos, por lo cual no podían ser transmitidos. Posteriormente, se pensaba que su existencia garantizaba la emancipación de los municipios con respecto al poder central, situación que prevaleció hasta las leyes de reforma, con las cuales se prohibieron que los ayuntamientos conservaran la titularidad de las tierras. Las tierras concejiles, o sea, del ayuntamiento, también formaban parte de los bienes de propios. Estas eran tierras labrantías, serían para la labranza, y pastos que podían ser arrendados y obtener beneficios para el sostenimiento de los gastos del corregimiento o de la misma capital del virreinato. Eran destinadas prácticamente para lo que son los gastos públicos. Después teníamos lo que son las tierras de común repartimiento. ¿Qué eran las tierras de común repartimiento? Aparentemente eran tierras bajo la autoridad del ayuntamiento, que se otorgaban para la explotación individual mediante un sorteo. Así se otorgaban estas tierras para trabajarlas. Después teníamos lo que son los montes, los pastos y las aguas. Carlos V, mediante su cédula real de 1533, declaró de explotación comunal los montes, pastos y aguas en virtud de la importancia ya en aquella época que se otorgaba a la ganadería. Como estas superficies resultaban indispensables para el desarrollo agropecuario, se pretendía eliminar los obstáculos entre los cuales se contaba el apropiamiento individual de dichos recursos en detrimento del libre agostamiento. Hay tierras de agostadero. Ahí se va a acabar segunda grabación. Nos conectamos en un minuto para continuar ya para el final de la clase. Nos queda media hora. Muchas gracias. Aquí les espero en un minuto, una vez que se corte la grabación para que se convierta en vídeo.